Hola lectores, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Yo estoy a 1500 metros de altura en Suiza a través de la lectura guiada de La montaña mágica de Thomas Mann que ha organizado José Carlos Rodrigo. Hacía mucho tiempo que no se shakespeareaba en este canal. Demasiado. Ya sabéis que desde que empecé a leer toda la obra de Shakespeare, sin duda las que más me han sorprendido han sido sus obras históricas. Las tenía como ahí en el limbo, como una cosa pues que seguramente sería bastante aburrida, pero fue leer su Henriada y me dejó absolutamente impresionado. Y desde esa tetralogía todavía no había leído ninguna otra obra histórica del bardo de Avon, así que me decidí a remontar, a ir al pasado, a la raíz de esa Henriada que tanto me encantó. Y en este vídeo os voy a hablar un poco de El Rey Juan. El episodio 22 de Shakespeareando, es muy especial porque con él paso el ecuador de la obra teatral de William Shakespeare. A partir de este Shakespeareando serán más las obras de Shakespeare con vídeos Shakespeareando que sin él. Y de verdad que hay muchas horas detrás de cada uno de estos 22 episodios. Muchísimas gracias a los que apoyáis esta sección del canal. Una sección patrocinada, ya lo sabéis, por la editorial Vicens Vives, que tuvo la generosidad de regalarme toda la obra de William Shakespeare en las maravillosas traducciones al catalán de Salvador Oliva, con sus análisis, en los que me apoyo mucho para hacer estos vídeos, por lo que es gracias a ellos que puedo hacer esta sección. Y antes de empezar a hablaros del Rey Juan, os quiero recordar dos cosas. La primera es que el 4 de septiembre llega la gran apuesta de Trotalibros Editorial, la editorial de este canal, que no es otra que Caía una lluvia intensa de Don Carpenter, que también vamos a sacar en catalán. No paraba de ploure. Y sí, llega a las librerías el 4 de septiembre, pero ya está disponible en preventa en la página web de la editorial que os dejo en la caja de descripción. Lo vais a recibir el mismo día en el que salga a la venta, pero además vais a recibir un marcapáginas a juego precioso. Y la segunda cosa, que nunca está de más recordar, es que en Shakespeareando no os vais a encontrar reseñas, así que si eres un lector muy purista en cuanto al tema de los spoilers, de no saber nada de la obra y no has leído ni has visto representada El Rey Juan, te recomiendo que dejes aquí el vídeo, porque en Shakespeareando no me quiero limitar al tema de los spoilers, a no poder hablar de más de la obra, porque al final en Shakespeareando lo que hago es compartir con vosotros e intentar transmitiros qué es lo que me ha encantado de cada una de las obras de Shakespeare que voy leyendo, y me gusta poderlo analizar y diseccionar sin estas limitaciones. También os digo, en Shakespeare lo de menos es lo que ocurre. Y sin más dilación, vamos a hablar un poco del Rey Juan de William Shakespeare. Bienvenidos a este reino, bienvenidos a Shakespeareando, bienvenidos a Trotalibros. Qué ganas tenía de volver a hablar de una obra histórica de Shakespeare en el canal. Y hacía tiempo que la obra El Rey Juan me iba mirando desde la estantería. Se cree que William Shakespeare escribió la obra histórica El Rey Juan entre los años 1596 y 1597. Entre la obra Ricardo II y los siguientes libros de la Henriada. Así que podemos decir que William Shakespeare escribió esta obra histórica en medio de la escritura de su primera tetralogía histórica. Sin embargo, esta obra es totalmente independiente y desconectada del resto de las obras históricas. Es totalmente autoconclusiva y es la primera si nos fijamos en la cronología histórica de los hechos que se narran. De hecho, 6 generaciones separaban el Rey Juan de Ricardo II, el protagonista de la primera obra de la Henriada. Y no solo es que William Shakespeare se inspirara en hechos mucho más antiguos que los de la Henriada para escribir el Rey Juan, es que de todas sus obras históricas es el que se basa en un tiempo más antiguo, en un rey más antiguo. Seguramente, como a mí cuando empecé esta sección de Shakespeareando, no suene demasiado el Rey Juan, no está entre sus obras más
famosas o más célebres hoy en día. No sonará tanto como, yo que sé, Noche de Reyes, Hamlet, Otelo o Macbeth. Sin embargo, El Rey Juan fue una de las obras más representadas de Shakespeare durante la época victoriana. Si ahora es una de las que menos se representan, es por lo caro y lo complicado que llega a ser hacerlo. Pero El Rey Juan era una de las obras favoritas de la novelista Jane Austen, lo sabemos por una carta que escribió. Existe un pequeño debate en torno a las fuentes a las que recurrió William Shakespeare para escribir El Rey Juan. Como siempre, nos encontramos con las crónicas de Holinshed, que esta es la fuente habitual de William Shakespeare en todas sus obras históricas, pero aquí también nos encontramos con The Troublesome Reign of King John of England, el convulso reinado del Rey Juan de Inglaterra, una obra anónima que algunos expertos de Shakespeare defienden que es una de las fuentes que utilizó William Shakespeare para escribir esta obra, y otros creen que es al revés, que esta obra anónima se basó en la obra de Shakespeare, pues no se sabe del todo cuál fue la primera y cuál fue la segunda. Dicho esto, y como siempre suelo hacer con las obras históricas de William Shakespeare, antes de entrar en la sinopsis, antes de contaros qué os vais a encontrar en esta obra, qué ocurre, creo que se hace necesario cierto trasfondo histórico para entender la situación y el contexto de los hechos que nos dramatiza William Shakespeare en esta obra, sobre todo entre nosotros que quizá no todos estamos súper informados de la historia de Inglaterra. El Rey Juan reinó en Inglaterra entre los años 1199 y 1216, y pese a que fue un rey muy impopular, tenía fama de desconfiado y traicionero, su reinado determinaría mucho del imaginario que tenemos de Inglaterra. Sin ir más lejos, fue durante su reinado la época de mitos como Robin Hood, ficciones como Ivanhoe de Walter Scott, y fue él quien, presionado por los nobles, firmó la Carta Magna, que aún hoy forma parte de lo que se considera la Constitución de Reino Unido. Lo realmente increíble del Rey Juan es que llegara a ser coronado rey de Inglaterra, y es que era el más pequeño de los 8 hijos del rey Enrique II con Eleonor de Aquitania. Pero si sacamos a todas las hermanas de la ecuación, Juan tenía 3 hermanos mayores: William, Ricardo y Geoffrey. El mayor de todos, William, murió a los 3 años. Ricardo no era otro que el famoso Ricardo Corazón de León, uno de los reyes más míticos, más populares de toda la historia de Inglaterra. Es el típico rey al que todos los reyes de Inglaterra han hecho referencia como modelo perfecto de rey. Y aparte su fuerza hercúlea, uno de los grandes mitos que rodean a Ricardo Corazón de León fue su gran belleza. Medía 1,90 m, algo muy raro, excepcional en la época, que la gente solía ser más baja que ahora. Era tremendamente atractivo, ojos azules, bueno, un pibón. Y aunque él sí llegó a ser coronado como Ricardo I, reinó muy pocos años y murió sin descendencia, aunque siempre se dijo que tenía un bastardo. Y esto va a ser relevante porque William Shakespeare recoge estos rumores en esta obra. El siguiente hermano habría sido Geoffrey, pero cuando Ricardo I, Ricardo Corazón de León, murió sin descendencia, Geoffrey ya hacía años que había muerto en un torneo. Sin embargo, él sí había tenido descendencia. Había tenido un hijo con su esposa, Constance, un hijo que se llamaba Arturo. Como Geoffrey había muerto antes, Juan, el hermano pequeño, fue coronado rey. Sin embargo, en aquel tiempo, y es que estamos hablando de tiempos muy antiguos, no estaban tan claras como lo estarían más adelante en el tiempo las leyes de sucesión. ¿Quién debía heredar la corona? ¿El rey Juan, el hermano pequeño, o su sobrino, el hijo de Geoffrey? Constance, la viuda de Geoffrey, interpretó que tenía que ser su hijo, Arturo, el rey de Inglaterra, y recurrió al rey Felipe de Francia para que apoyara la coronación de Arturo contra la de, ella decía, el usurpador, Juan. Por su lado, el rey Juan defendió su trono. Aquí empezó una de las muchas guerras que enfrentaron a Francia e Inglaterra en la historia, guerra que finalmente ganaría el rey Juan, que muchos historiadores dicen que después de la guerra mandó a asesinar a su sobrino, Arturo, que era un niño,
para asegurarse la corona. Si es que aquí vivimos el tema de Juego de Tronos como si fuera una gran novedad, pero es que George R.R. Martin no hace otra cosa que copiar la sangrienta historia de los reyes de Inglaterra para crear esta saga fantástica. Y antes que él lo hizo William Shakespeare en obras como El Rey Juan. Y ahora que ya tenéis un poco el contexto histórico, os puedo contar de qué va esta obra, que aunque me ha encantado, es como que hay varias obras dentro de esta obra, ocurren muchísimas cosas. La historia arranca con el reconocimiento del astuto bastardo de Ricardo Corazón de León por parte del rey Juan. Este bastardo, tan astuto como ambicioso, ha crecido entre rumores de no ser hijo de su padre, sino que su madre lo tuvo con el rey Ricardo Corazón de León. Y cuando el rey Juan y su madre ven su valentía, su astucia y su ambición, deciden reconocerlo. A partir de ese momento, el bastardo es nombrado caballero y se pone al servicio del rey Juan, quien desde ese momento le pide ayuda en los complejos conflictos nacionales e internacionales a los que se enfrenta como rey. Enseguida, el bastardo se da cuenta de que la monarquía no es nada tranquilo ni nada pacífico, sino que se trata más bien de constantemente ir apagando fuegos y peligros. Y es que después de su reconocimiento, lo primero que llega es la declaración de guerra del rey de Francia. En la ciudad de Angers, Constance, la viuda del hermano mayor del rey Juan, Geoffrey, se ha aliado con el rey Felipe de Francia para que defienda la legitimidad de su hijo Arturo al trono de Inglaterra. Por otro lado, tenemos a la Iglesia Católica. El Papa está perdiendo la paciencia ante los desacatos del rey Juan y amenaza con excomunicarlo si no se somete a la autoridad de la Iglesia Católica. Y por si estos conflictos internacionales fueran poco, el rey Juan también tiene problemas dentro de Inglaterra. Y es que los varones del país amenazan con sublevarse debido a la tremenda impopularidad del rey Juan. Claro, el bastardo está en plan, ¿dónde carajos me he metido? Y a lo largo de la lectura del rey Juan vamos viendo cómo estos conflictos se van desarrollando y entre intentos de pactos, alianzas, traiciones y batallas se traslada de la ciudad de Angers a la misma Inglaterra, que se ve amenazada con una sangrienta guerra civil promovida desde fuera por el rey de Francia. Esta obra, El Rey Juan, va recorriendo los diferentes conflictos de los personajes que constantemente se alían y se enfrentan entre ellos. Y aquí tengo que abrir un gran paréntesis para hablar de lo que para mí es lo mejor del Rey Juan, que no es otra cosa que el personaje del bastardo. Es una de estas creaciones shakespearianas que ya solo por sí mismo da sentido a toda la obra. Y es que en todo este Juego de Tronos, en todo este mejunje de intereses contrapuestos, el bastardo es un recién llegado, o sea, justo fue nombrado caballero antes de que estallaran todos estos conflictos, y va observando y se implica, intenta ayudar al rey Juan, pero es que realmente toda la obra transmite lo que llega a flipar con lo que está viendo. Según Bloom, también el problema de esta obra es que se ve más que en ninguna otra cómo Shakespeare lidia con la gran influencia de Marlowe. Es como que intenta encontrar su camino, su voz, pero todavía está muy influenciado por el teatro de Marlowe. Y en este combate constante con esta influencia, Shakespeare solo gana cuando toma la palabra el bastardo, que comparte la grandeza de personajes tales como Hamlet o Falstaff. Y es que, según Bloom, el personaje del bastardo en El Rey Juan es quien inaugura la invención shakespeariana de lo humano, la gran contribución de Shakespeare a la literatura, según él. Bloom lo dice en el sentido de que el bastardo es el primer personaje de Shakespeare que no es hiperbólico, plano y exagerado como lo suelen ser los personajes de Marlowe, sino humano, con personalidades trascendentes. Personajes, en definitiva, que son mucho más que la suma de lo que les sucede. Y esto es lo que crea esos personajes que, como yo suelo decir, se salen de sus páginas. No solo son lo que les sucede ni lo que hacen, sino que forja una personalidad, un carácter que te acompaña más allá de la historia. Shakespeare solo necesita una mera sugerencia en las crónicas de Holinshed de que Ricardo Corazón de León tuvo un bastardo por ahí para crear este personajazo que es el bastardo. Por cierto, el único bastardo que nos cae simpático de
toda la obra de Shakespeare, en la que normalmente los bastardos no quedan en muy buena posición. Aquí me viene a la cabeza, por ejemplo, el del Rey Lear, uno de los villanos más impresionantes de toda la obra de Shakespeare. Precisamente lo que nos gusta del bastardo en el Rey Juan es que él sabe perfectamente que es un bastardo, lo tiene asumido, lo tiene aceptado, de la misma forma que sabe lo ambicioso que llega a ser. Pero así es la noble cortesía, y encaja bien con mi espíritu ambicioso, porque es hijo bastardo de estos tiempos quien no se complace en ceremonias, y yo lo soy, lo oculte o lo revele, no solo por costumbre o por recurso, por mi apariencia o ropaje externo, sino por darle desde mi más íntimo impulso un veneno dulce, muy dulce, al gusto del momento, no para maquinar con el engaño, sino para evitar que a mí me engañen, pues será la alfombra de mi ascenso. También, por ejemplo, hay un momento en el que el bastardo, viendo todo ese Juego de Tronos que se desarrolla ante él, se da cuenta del papel que el interés particular de cada uno de los reyes rige el mundo. Este don sonrisas, este seductor interés, el gran desvío del mundo. El mundo, ya bien equilibrado por sí solo, hecho para rodar liso sobre suelo liso, hasta que este provecho, este perverso desvío, este guía del movimiento, este interés, le hace apartarse de toda neutralidad, dirección, propósito, rumbo, intención. Hasta aquí bien, ¿no? Podríamos ver que el bastardo acaba de llegar entre la nobleza, entre los grandes poderes internacionales y nacionales, y está alucinando con la guerra, con las batallas constantes que se desarrollan, y cómo los políticos, es decir, los reyes, se mueven por sus intereses propios más que por la patria o por el bienestar del pueblo. Sin embargo, y aquí es donde entra la gran complejidad y lo mejor de este personaje que es el bastardo, en definitiva lo que hace que nos caiga bien pese a lo astuto, oportunista y ambicioso que llega a ser, dice: «Mas, ¿por qué reniego yo de este interés? Solo porque aún no me ha cortejado. No es que me falte fuerza para cerrar la mano cuando su hermoso oro quiera deslumbrarme, sino porque mi mano, todavía no tentada, como un pobre mendigo, reniega de los ricos». Bueno, mientras sea mendigo, yo renegaré, diciendo que no hay peor pecado que ser rico, y cuando sea rico, lo mío será decir que no hay peor pecado que ser pobre. Si por interés los reyes son falaces, que él sea mi señor, y yo he de adorarle. Y aquí yo me quedé... ¡guau! ¡Qué grande! Tío no solo es consciente que es un bastardo, acepta su naturaleza de bastardo e intenta jugar sus cartas con esto. Y no solo se acepta como es ambicioso, sino que acepta su propio cinismo. Es cierto que alucina con cómo los reyes adoran el interés propio, pero él mismo dice, bueno, si yo algún día llego a ser rey, yo haré lo mismo. En el fondo, el bastardo es un político. Es habitual escuchar críticas contra la corrupción de los políticos y cómo los políticos son lo peor y cómo no hay ni uno honesto, pero luego esas mismas personas en su día a día, en las pequeñas decisiones que toman en su rutina, son tan corruptos como esos políticos que por el poder que tienen, sus tejemenejes son mucho más importantes. Pero por ejemplo, muchos de los que critican a estos políticos, si pueden, no pagan el autobús. Si encuentran un móvil perdido, se lo quedan. Y no dejarán de criticar a los políticos diciendo que son los peores, que son los ladrones, etcétera, etcétera. Y la razón por la que el bastardo nos cae tan bien es porque él es completamente honesto. Dice, yo si algún día soy político, también voy a robar y también voy a seguir mi interés porque veo que estas son las reglas del mundo. Y es aquí donde se nota que es hijo del héroe del folclore inglés. Es como esa mezcla que Shakespeare encuentra en los reyes perfectos y que va a repetir en el príncipe Hal, en Enrique V. Esa parte más real de su sangre que encontramos en su honor, en cómo en todo momento, por ejemplo, es leal al rey Juan, incluso cuando todos los demás lo abandonan. Él es un sirviente constante y siempre dice su opinión y lo intenta ayudar, pero por el otro, como ha crecido siendo un hidalgo más o menos pobre, tiene esa parte de astucia que se conoce en los barrios bajos de Londres, en las tabernas, cuando no has nacido para ser príncipe, sino que te tienes que abrir camino en la vida. Por esto, según Bloom, él es el personaje más regio de todos, mucho más, por ejemplo, que el rey Juan, que es más inconstante, que es más traicionero, que cambia de opinión, que es más cobarde. El bastardo es mucho más regio que él, retiene la gloria de su padre,
Ricardo Corazón de León. Y hasta aquí este paréntesis dedicado al bastardo. A todos los personajes del Rey Juan están bien. Lo que pasa es que destaca el bastardo porque tiene ese plus de los grandes personajes de Shakespeare. Esa calidad de humanos, que estoy completamente de acuerdo con Harold Bloom, que cuando habla el bastardo te encanta porque lo vas redescubriendo a medida que avanza la obra, mientras que quizá los otros personajes son más planos, ¿no? El Rey Juan, pues sí, constantemente vemos lo cobarde que es, lo ambivalente, lo egoísta que es. Por otro lado vemos a Constance con su rabia de madre. Todos son utilizados por William Shakespeare para abordar diferentes temas, pero cabe destacar sin duda alguna el bastardo. Según Salvador Oliva, el traductor al catalán de la edición de Vicenç Vives, el Rey Juan es una obra brutalmente actual. Y estoy completamente de acuerdo. Y es que el tema principal del Rey Juan es, como en tantas otras obras de William Shakespeare, entender el poder. Y en el caso del Rey Juan, entender cómo el poder está al servicio de los intereses propios y egoístas de los políticos. En este sentido, la obra con la que he hallado más paralelismos con el Rey Juan sería la última de la Henriada, Enrique V. La diferencia entre el Rey Juan y el Rey Enrique V es que, aunque ambos siguen sus intereses propios y egoístas como políticos, el Rey Enrique V tiene la gran habilidad de esconderlo. Nadie lo nota. Solo nosotros como lectores lo intuimos, pero en todo momento se ve como un héroe nacional que lucha para su pueblo. Sería el buen político que sabe enmascarar sus propios intereses, haciendo creer a todo el mundo que sus intereses son los intereses nacionales de toda la patria. En cambio, el Rey Juan no tiene ni la astucia, ni la constancia, ni seguramente los dotes de actor de Enrique V, y en todo momento se nota ambivalente, cómo teme por retener su poder y está dispuesto a hacer cualquier cosa para retener su poder, y cómo cada uno de sus movimientos no siguen una idea coherente de honor, sino que simplemente va haciendo lo que se le ocurre para retener el poder. Se le hace evidente a todo el mundo que solo se mueve en su propio provecho. El Rey Juan no es más que un cobarde traicionero. Llega a los acuerdos que tenga que llegar, cede lo que tenga que ceder, se desdice de lo que se tenga que desdecir, mata a quien tenga que matar y traiciona a quien tenga que traicionar con un solo fin, un solo propósito: retener la corona. El problema es que en su caso se hace demasiado evidente. Y esta es la razón por la que, haciendo exactamente lo mismo en el sentido moral, Enrique V fue recordado como uno de los mejores reyes de Inglaterra, y en cambio el Rey Juan como uno de los más impopulares. Para poner este tema encima de la mesa es importantísimo una vez más el personaje del bastardo. Un personaje 100% Shakespeare, creado desde cero por Shakespeare, cuyo papel básicamente es hacer evidente desde unos ojos externos que acaban de llegar a la corte esos intereses egoístas. Desde esa sinceridad que le hace denunciar todo esto pero también envidiarlo, nos muestra cómo en todos esos círculos elevados de poder todo el mundo se mueve por intereses propios. Luego, más allá de este tema principal que es el poder, y específicamente desde la perspectiva de cómo los intereses propios juegan en ese concepto del poder, William Shakespeare aborda muchos otros temas, como puede ser el de la herencia y la legitimidad. También, a través del personaje de Planche, abordamos el matrimonio, cómo el matrimonio hacía que las mujeres se encontraran en una situación completamente nueva y a veces muy complicada. Y a través del personaje de Constance, la madre de Arturo y cuñada del Rey Juan, también aborda la maternidad. Y específicamente desde el dolor que supone para una madre perder a su hijo. Hay un momento en el que alguien le dice a Constance: amáis tanto al dolor como a vuestro hijo. Y ella le responde: el dolor ocupa el lugar de mi hijo ausente, yace en su lecho, se pasea conmigo, asume su donaire, repite sus palabras, me recuerda todas sus gracias y virtudes, llena sus trajes vacíos con su figura. ¿No tengo, pues, motivo para amar el dolor? Estas palabras resonaron muchísimo en mí, y por si todo esto fuera poco, William Shakespeare también incluye una crítica a la Iglesia católica, y es que retrata una iglesia que no es muy diferente a los reyes, que se mueve por sus propios intereses. Hay un momento en el que el representante de la Iglesia católica empieza a soltar un discurso que no
tiene ningún sentido, y lo hace adrede William Shakespeare para retratar una iglesia que se pierde en sus propios discursos contradictorios ni se aclara. Lo único que tiene claro la iglesia son sus intereses. Y finalmente también incluye una oda nacionalista inglesa al final de la obra que alaba la unidad de Reino Unido. Mientras el reino esté unido será invencible. Y dicho todo esto, entramos en la parte final de esta sección de Shakespeareando, en el que os hablo un poco de las influencias que he encontrado de, en este caso, el rey Juan en diferentes artes en la posteridad. En primer lugar, en la pintura, más allá del retrato del actor Herbert Beerbohm como Rey Juan, que es quizá como el icono, el que más he encontrado en referencia a la obra del Rey Juan, sorprendentemente, uno de los momentos que ha llamado más la atención de los ojos de los pintores es el momento en el que el sicario, que tiene la orden del Rey Juan de asesinar a Arturo, se dispone a hacerlo. Sí que es cierto que ese momento, que quizá no me pareció tan relevante en la obra, de hecho, el tema de Arturo para mí queda bastante en el aire, pero lo que decía, sí que es cierto que impacta mucho ese momento de ver a Arturo, que ha sido empujado por su madre hasta allí, pero él no tiene ninguna ambición, es un niño, no está especialmente interesado en el trono, ha sido arrastrado a esta circunstancia, y esa pureza en contraposición con el servidor del rey, que además es juzgado por su fealdad y desde el principio es retratado como que tiene que ser cruel, pero se ve incapaz de cumplir la orden del rey de matar a un niño. En cuanto al teatro, existen muchísimas representaciones del Rey Juan, sí que es cierto que ahora no se representa tanto, pero me llamó especialmente la atención de que en el aniversario de los 800 años desde la muerte del Rey Juan se representó la obra de Shakespeare ante su tumba en Worcester. En cuanto al cine, no existen muchísimas adaptaciones. La primera fue en el año 1899, cine mudo, y está protagonizado por el actor de la pintura, Herbert Beerbohm, y la BBC la ha adaptado 2 veces, pero la verdad es que ya son adaptaciones muy antiguas. Una en 1951 y otra en 1984. En cuanto a música, hay un álbum de 10,000 Maniacs de 2015 que se titula Twice Told Tales, que sin duda es la frase como que se ha sacado más de El Rey Juan, cuando el príncipe Luis de Francia dice: la vida aburre tanto como un cuento repetido que aturde el oído sordo de un hombre adormilado. Pero yo ya sé que en este apartado lo que estáis esperando más son las influencias que ha tenido en literatura. Para George Orwell, el autor de Rebelión en la Granja o 1984, el Rey Juan representaba a la perfección su visión de la política. Decía esto: cuando lo leí de niño me pareció arcaico, algo sacado de un libro de historia y que no tenía nada que ver con nuestra época, pero cuando lo vi representado, con sus intrigas y traiciones, pactos de no agresión, colaboraciones, gente que cambia de bando en medio de una batalla y demás, me pareció extraordinariamente actual. O sea que, como podéis ver, para George Orwell era completamente actual en su época, y os digo que sigue siendo actual, desgraciadamente. Existen 2 obras que se llaman Twice Told Tales, ese relato, ese cuento repetido, uno de Charles Dickens y otro de Nathaniel Hawthorne. Y por último, otra cita de la obra, una novela de T.H. White, England Have My Bones. Por último, y para ir cerrando el apartado de influencias, he encontrado una expresión en inglés cuyo origen se encuentra en una mala cita del Rey Juan. Y se trata de la expresión gild a lily. Literalmente significa cubrir de oro un lirio. Y digo que es una mala cita porque no dice exactamente esto. En la escena 2 del acto 4, pero en fin, ha entrado en la lengua inglesa como una expresión para hacer referencia a cuando se embelleza algo demasiado y de forma innecesaria. En definitiva, aunque el Rey Juan no me ha parecido una obra tan redonda como la Henriada, esta solo es una y autoconclusiva, no tiene tiempo aquí Shakespeare para profundizar tanto. El Rey Juan es una obra histórica muy pero que muy buena, que aborda no solo cómo los políticos de cada época siguen los dictados de sus intereses propios en vez de los intereses generales, sino cómo también los que no tienen esos cargos políticos seguramente de alcanzarlos serían como ellos, sobre cómo el poder llega a corromper a las personas. Y por si todo esto fuera poco, os vais a encontrar en el Rey Juan a un personaje tan impresionante como el bastardo, que según Harold Bloom es donde se inaugura la invención shakespeariana de lo humano. El precedente de personajes tan importantes y tan inolvidables como Falstaff
y Hamlet. Y en este sentido os tengo que recomendar muchísimo la lectura del Rey Juan si queréis leer otras obras históricas de Shakespeare, si queréis leer La Henriada. El Rey Juan es el preludio necesario. Y hasta aquí este episodio de Shakespeareando. Dadme un like si os ha gustado, dejadme en los comentarios si conocíais de la existencia del Rey Juan, si os llama la atención, si lo vais a leer, si no, si habéis leído Shakespeare, contádmelo todo en comentarios que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leen mucho.